Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En el video de hoy nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición, de la página 1436 a la página 1442. Hipertensión maligna. Una pequeña cantidad de personas con hipertensión desarrolla una forma acelerada que puede ser mortal de la enfermedad llamada hipertensión maligna. Por lo general, es una enfermedad de personas más jóvenes, sobre todo varones de etnia negra, mujeres con toxemia de embarazo y pacientes con trastornos renales, enfermedades del colágeno. La hipertensión maligna se caracteriza por aumento súbito y marcado de la presión arterial, con valores diastólicos mayores de 120 milímetros de mercurio, complicados por la evidencia de disfunción orgánica aguda o de progresión rápida que pone en peligro la vida. Puede haber espasmo arterial intenso de las arterias cerebrales con encefalopatía hipertensiva. Es probable que la vasoconstricción cerebral sea una respuesta homeostática exagerada cuya finalidad es proteger al cerebro de la presión arterial y flujos excesivos. Los mecanismos reguladores a menudo son insuficientes para proteger los capilares y es frecuente el edema cerebral. Conforme avanza, se desarrolla papiledema, edema del nervio óptico en su punto de entrada al ojo, lo que evidencia los efectos de la presión en el nervio óptico y los vasos retinianos. Es probable que el paciente tenga cefalia, inquietud, confusión, estupor, deficiencias motoras y sensoriales y trastornos visuales. En los casos graves, luego sobrevienen convulsiones y coma. La exposición prolongada a niveles excesivos de presión arterial en la hipertensión maligna daña las paredes de las arteriolas. Puede haber coagulación intravascular y fragmentación de los eritrocitos. Los vasos sanguíneos renales son muy vulnerables al daño hipertensivo. Es probable que el daño renal secundario a los cambios vasculares sea el principal factor determinante del pronóstico en la hipertensión maligna. Las cifras altas de nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina sérica, la acidosis metabólica, hipocalcemia y proteinuria son evidencias del daño renal. Las complicaciones relacionadas con la crisis hipertensiva demandan tratamiento médico inmediato y potente en la unidad de cuidados intensivos, con vigilancia constante de la presión arterial. Con el tratamiento apropiado, la tasa de mortalidad por esta causa puede reducirse mucho, al igual que las complicaciones y los episodios adicionales. Como la hipertensión crónica se relaciona con cambios en la autorregulación del flujo en las arterias coronarias, cerebrales y renales, debe tenerse cuidado de no disminuir con demasiada rapidez la presión arterial, ya que eso podría causar hipoperfusión y lesión isquémica. Por lo tanto, el objetivo de las medidas terapéuticas iniciales debe ser producir un descenso parcial de la presión arterial a un nivel más seguro y menos crítico, en lugar de llegar a niveles normales. Presión arterial elevada en el embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo complican del 5 al 10% de las gestaciones y se mantienen como causa sustancial de mortalidad y morbilidad maternas y neonatales en Estados Unidos y en todo el mundo. La mayoría de los acontecimientos adversos se atribuyen de manera directa al síndrome de preeclampsia, caracterizado por hipertensión de inicio reciente con proteinuria que aparecen después de las 20 semanas de gestación. Las mujeres con hipertensión crónica también pueden tener acontecimientos adversos. Etiología y patogénesis.
Es difícil definir las causas de la hipertensión durante el embarazo por los cambios circulatorios normales que ocurren durante este. La presión arterial desciende durante el primer trimestre, llega a su punto más bajo durante el segundo trimestre y aumenta en forma gradual durante el tercero. El hecho de que existe un gran aumento en el gasto cardíaco durante el embarazo temprano sugiere que el descenso de la presión arterial se debe a la caída de la resistencia vascular periférica. Como el gasto cardíaco permanece alto durante todo el embarazo, es probable que el incremento gradual de la presión arterial que inicia en el segundo trimestre represente un retorno de la resistencia vascular periférica a la normalidad. En condiciones normales, el embarazo se acompaña de aumento en la concentración de renina, angiotensina 1 y 2, estrógeno, progesterona, prolactina y aldosterona, todos los cuales alteran la reactividad vascular. Se cree que las mujeres con preeclampsia tienen una sensibilidad particular a la actividad vasoconstrictora del sistema renina, angiotensina, aldosterona. También tienen una mayor respuesta a otros vasoconstrictores, como las catecolaminas y la vasopresina. Se ha propuesto que parte de la sensibilidad puede ser resultado del desbalance entre prostaciclina y tromboxano. El tromboxano es una prostaglandina con propiedades vasoconstrictoras y la prostaciclina es una prostaglandina vasodilatadora. La evidencia nueva sugiere que la resistencia a la insulina, incluida la causada por diabetes, obesidad y síndrome metabólico, puede predisponer a los trastornos hipertensivos del embarazo. Clasificación. En 2000, el Instituto Nacional de Salud Grupo de Trabajo sobre la Presión Arterial Alta en el Embarazo publicó un sistema de clasificación revisado para la presión arterial elevada en el embarazo, que incluye preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica. Preeclampsia-eclampsia. La preeclampsia-eclampsia es un síndrome específico del embarazo con manifestaciones maternas y fetales. Se define como un ascenso en la presión arterial, presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio y proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, que se desarrolla después de las 20 semanas de gestación. El grupo de trabajo recomienda usar el sonido K5 para determinar la presión diastólica. El edema que antes se incluía en las definiciones de preeclampsia se excluyó de la definición más reciente. La presencia de una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio más o de una presión diastólica de 110 milímetros de mercurio o más, proteinuria superior a 2 gramos en 24 horas, creatinina sérica mayor de 1,2 miligramos por decilitro, conteo plaquetario menor a 100.000 células por milímetro cúbico, aumento de enzimas hepáticas, aminotransferasa de alanina o aminotransferasa de aspartato, cefalia persistente o trastornos cerebrales o visuales y el dolor epigástrico persistente sirven para reforzar el diagnóstico. En una mujer con preeclampsia, la eclampsia se diagnostica por la presencia de convulsiones que no se pueden atribuir a otra causa. La preeclampsia ocurre sobre todo en los primeros embarazos y durante embarazos subsiguientes en mujeres con múltiples fetos, diabetes mellitus, enfermedad vascular del colágeno o nefropatía subyacente. También se relaciona con un trastorno llamado mola hidatiforme, embarazo anómalo causado por un óvulo anómalo que da origen a una masa de quistes. Las mujeres con hipertensión crónica que se embarazan tienen un mayor riesgo de preeclampsia
y resultados neonatales adversos, sobre todo cuando también hay proteinuria en el embarazo temprano. Se desconoce la causa de la hipertensión inducida por el embarazo. Hay evidencia considerable sugestiva de que la placenta es el factor clave en todas las manifestaciones, ya que el parto es la única cura definitiva de este trastorno. Se cree que la hipertensión inducida por el embarazo implica un descenso en el flujo placentario, que induce la liberación de mediadores tóxicos, los cuales alteran la función de las células endoteliales de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los de los riñones, cerebro, hígado y corazón. Los cambios endoteliales producen los signos y síntomas de preeclampsia y, en los casos más graves, coagulación intravascular e hipoperfusión de órganos vitales. Existe el riesgo de desarrollar coagulación intravascular diseminada, hemorragia cerebral, insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda. La trombocitopenia es la complicación hemática más frecuente de la preeclampsia. Un conteo plaquetario menor de 100.000 por milímetro cúbico indica enfermedad grave. Se supone que la causa de la trombocitopenia es el depósito de plaquetas en el sitio de la lesión endotelial. Los cambios renales que produce la preeclampsia incluyen descenso en la tasa de filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Es posible que se altere la excreción de sodio, aunque esto es variable. El edema puede o no estar presente. Algunas de las formas más graves de preeclampsia ocurren en ausencia de edema. Incluso cuando hay edema extenso, el volumen plasmático casi siempre es menor a la de un embarazo normal. Cuando existe daño hepático, puede ir desde necrosis hepatocelular leve con elevación de las enzimas hepáticas hasta el síndrome más ominoso de homólisis, aumento en los parámetros de función hepática y conteo plaquetario bajo, que se acompaña de mortalidad materna sustancial. La eclampsia, etapa convulsiva de la preeclampsia, es una causa significativa de mortalidad materna. La patogénesis de la eclampsia se desconoce, pero se atribuye al aumento de la coagulabilidad sanguínea y el depósito de fibrina a los vasos cerebrales. El descenso del flujo sanguíneo plaquetario presente en la preeclampsia también afecta al feto. A menudo causa restricción del crecimiento intrauterino y lactantes pequeños. Para la edad gestional, la preeclampsia es una de las principales causas de premadurez por la necesidad frecuente de un parto temprano en las mujeres con este trastorno. Hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es un aumento en la presión arterial a más de 140/90 milímetros de mercurio, en 2 ocasiones separadas, sin proteinuria, y que se detecta por primera vez después de las 20 semanas de gestación. Incluye a las mujeres con preeclampsia que no han tenido proteinuria, así como aquellas que no tienen este síndrome. Es posible que otros signos del síndrome de preeclampsia acompañen a la hipertensión. El diagnóstico definitivo de que una mujer no tenía síndrome de preeclampsia se hace hasta después del parto. Si no se desarrolló la preeclampsia y la presión arterial se normalizó a las 12 semanas después del parto, el trastorno se considera como hipertensión gestacional. Si la presión arterial elevada persiste, se establece al diagnóstico de hipertensión crónica. Hipertensión crónica. La hipertensión crónica se considera aquella que no está relacionada con el embarazo. Se define por un antecedente de presión arterial alta antes del embarazo, identificación de la hipertensión antes de las 20 semanas de gestación e hipertensión que persiste después del parto.
La hipertensión que se diagnostica durante el embarazo y no se resuelve después del parto también se clasifica como hipertensión crónica. En las mujeres con hipertensión crónica, la presión arterial a menudo disminuye en el embarazo temprano y aumenta durante el último trimestre de la gestación, semejante a la preeclampsia. Por consiguiente, en las mujeres con hipertensión crónica no diagnosticada, que no solicitan atención médica hasta los últimos meses del embarazo, puede establecerse el diagnóstico incorrecto de preeclampsia. Preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Las mujeres con hipertensión crónica tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, en cuyo caso el pronóstico para la madre y el feto tiende a ser peor que para cualquiera de estos trastornos solos. Debe considerarse la preeclampsia superpuesta en las mujeres con hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, que desarrollan proteinuria nueva. Las que tienen hipertensión y proteinuria antes de las 20 semanas de gestación. Las que tenían hipertensión bien controlada antes y experimentan un aumento súbito de la presión arterial. Y las pacientes con hipertensión crónica que desarrollan trombocitopenia o aumento en la alanina transaminasa o aspartato aminotransferasa hasta cifras anómalas. Diagnóstico y tratamiento. La atención prenatal temprana es importante para la detección de la presión arterial elevada durante el embarazo. Se recomienda que todas las mujeres embañadas, incluidas las que tienen hipertensión, se abstengan de consumir alcohol y tabaco. Casi nunca se recomienda restringir la sal durante el embarazo porque las mujeres embarazadas con hipertensión tienden a tener volumen plasmático menor al de sus contrapartes sanas, y porque la gravedad de la hipertensión puede reflejar el grado de contracción del volumen. La excepción es la paciente con hipertensión preexistente, que ha llevado una dieta restringida en sal. En mujeres con preeclampsia, el nacimiento del feto es curativo. El momento del parto se vuelve una decisión difícil en los embarazos prematuros, porque debe considerarse el bienestar de ambos, la madre y el lactante. El reposo en cama es una medida terapéutica habitual. Cuando son necesarios, los antihipertensivos deben elegirse con cuidado por sus efectos potenciales en el flujo sanguíneo uteroplacentario y en el feto. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden causar lesión, incluso la muerte del feto, cuando se administran durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Presión arterial alta en niños y adolescentes. Hasta hace poco, la incidencia de hipertensión entre niños era baja, entre el 1 y el 3%. Sin embargo, datos recientes indican que la prevalencia y tasa de diagnóstico de hipertensión en niños y adolescentes parece ir aumentando. Esto podría deberse en parte al aumento en la prevalencia de obesidad y otros factores del estilo de vida, como la disminución de la actividad física y el aumento en la ingestión de alimentos altos en calorías y sal. La hipertensión secundaria es la forma más frecuente de presión arterial elevada en lactantes y niños. En la infancia mayor y adolescencia es más frecuente la hipertensión esencial. Se sabe que la presión arterial aumenta desde la lactancia hasta el final de la adolescencia. La presión sistólica promedio al primer día de edad es cercana a los 70 milímetros de mercurio y aumenta hasta cerca de 85 milímetros de mercurio al primer mes de edad. La presión arterial sistólica continúa en aumento con el crecimiento físico hasta cerca de 120 milímetros de mercurio al final de la adolescencia. Durante los años preescolares, la presión arterial empieza a seguir un patrón que tiende a mantenerse conforme el niño crece. Este patrón continúa en la adolescencia y la edad adulta.
lo que sugiere que las raíces de la hipertensión esencial están en etapas tempranas de la vida. A menudo puede identificarse una influencia familiar en la presión arterial a edad temprana. Los hijos de personas con presión arterial elevada tienden a tener cifras más altas que los hijos de padres normotensos. Las directrices de presión arterial para niños se basan en los percentiles de edad, talla y son específicos por sexo. El Programa Nacional de la Educación sobre la Presión Arterial Alta publicó por primera vez sus recomendaciones en 1977. El cuarto informe de Task Force recomendó la clasificación de la presión arterial sistólica y diastólica por edad, talla y sexo en 4 categorías: normal, menor al del 90 grados percentil; normal alta, entre los percentiles 90 y 95 grados; hipertensión en etapa 1, entre los percentiles 95 y 99 grados, más 5 milímetros de mercurio; hipertensión en etapa 2, mayor al percentil 99 grados, más 5 milímetros de mercurio. El percentil de talla se determina mediante las gráficas del crecimiento. Centros para la Enfermedad, Control y Prevención. Como sucede con el informe de Joint National Toumeiri número 7 para los adultos, una cifra normal alta ahora se considera prehipertenso y es indicación para hacer modificaciones en el estilo de vida. Los niños y adolescentes con hipertensión deben evaluarse en busca de daño orgánico. Etiología y patogénesis. Cerca del 75 al 80% de los casos de hipertensión secundaria en niños se debe a alteraciones renales. La coartación aórtica es una causa de hipertensión secundaria en niños y adolescentes. Son raras las causas endocrinas de hipertensión, como el feocromocitoma y los trastornos de la corteza suprarrenal. La hipertensión en lactantes se debe más a menudo a caracterización umbilical alta y obstrucción de la arteria renal a causa de un trombo. La mayoría de los casos de hipertensión esencial se relaciona con obesidad y antecedente familiar de hipertensión. Varios fármacos, tratamientos terapéuticos y toxinas también aumentan la presión arterial. El alcohol debe considerarse un factor de riesgo en los adolescentes. Los anticonceptivos orales pueden causar hipertensión en las adolescentes. La nefrotoxicidad de la ciclosporina, un fármaco inmunosupresor usado en receptores de trasplantes, puede causar hipertensión en niños y adultos después del trasplante de médula ósea, corazón, riñón o hígado. La administración concurrente de corticosteroides parece aumentar la incidencia de hipertensión. Diagnóstico y tratamiento. La Task Force recomendó medir la presión arterial a los niños desde 3 años de edad hasta la adolescencia una vez cada año. Se recomienda el método auscultatorio con un manguito del tamaño apropiado para el brazo del niño. Se requieren mediciones repetidas con el tiempo, no una sola determinación aislada, para contar con observaciones consistentes y significativas. Los niños con presión arterial alta deben referirse para evaluación médica y tratamiento si está indicado. El tratamiento incluye métodos no farmacológicos y, si es preciso, medicamentos. Las indicaciones para antihipertensivos en niños y adolescentes incluyen hipertensión sintomática, hipertensión secundaria, niños de alto riesgo, incluidos los que tienen diabetes mellitus o evidencia de daño orgánico.